¿Cómo ayudan las paletas a mantener con vida a los soldados heridos? ¿Por qué les gusta tanto el pegamento instantáneo a los médicos y por qué la insignia de la Cruz Roja era mortal en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial? A lo largo de los años, los médicos han recurrido a trucos sorprendentemente extraños para salvar vidas, incluidas las suyas propias, los cuales vamos a revelar ahora. El analgésico en paleta. En cada conflicto hay personas que resultan heridas además de las que mueren. La agonía causada por las heridas y el trauma físico es inimaginable. A lo largo de la historia, los soldados han utilizado una amplia variedad de analgésicos para hacer el sufrimiento un poco más soportable. El alcohol se ha utilizado desde tiempos inmemoriales para aliviar el dolor. Y a partir del siglo XIX, el opio y su derivado posterior, la morfina, se administraban comúnmente a los soldados heridos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos administraban morfina en el campo de batalla usando una jeringa tipo Siret. Se trataba de una aguja de un solo uso que podía inyectarse a un herido en el campo de batalla antes de trasladarlo a un puesto de socorro más avanzado. Era una manera fácil de proporcionar alivio para el dolor, pero sí tiene algunas desventajas. Cada Siret es del mismo tamaño estandarizado, y aunque los médicos pueden simplemente inyectar menos y estaban entrenados para hacerlo, en la práctica era un aplicador de talla única para todos. Si se administra demasiada morfina, los resultados pueden ser fatales, ya que la frecuencia cardíaca y otros sistemas vitales pueden fallar. El ejército moderno tiene una solución para este problema: paletas de fentanilo. El fentanilo es otro opioide similar a la morfina, pero es mucho más potente. En la reciente guerra global contra el terrorismo, en lugar de siretos de morfina, los médicos llevaban pastillas de fentanilo que se colocaban en la boca del herido. Lo que ocurre con el fentanilo es que se absorbe a través de la membrana mucosa de la boca, proporcionando un alivio del dolor mucho más rápido que la morfina inyectada, a menudo en menos de 10 minutos. Solo alrededor de una cuarta parte del medicamento se absorbe de esta manera, mientras que el resto se traga, lo que debido al proceso digestivo lo descompone aún más. En total, solo una pequeña porción de la dosis administrada es realmente absorbida por el paciente. Hay otro beneficio en este sistema. A diferencia de la morfina inyectada, la dosis exacta de la paleta es mucho más fácil de controlar. Una vez que el medicamento surte efecto, el paciente sedado simplemente la dejará caer de su boca o el médico puede retirarla. Los informes oficiales sugieren pegar la paleta al dedo del paciente, la cual puede ser reemplazada o retirada según sea necesario. Una vez que se retira de la boca, el medicamento ya no se administra, lo que ayuda a prevenir sobredosis. Sin embargo, hay algunas desventajas. El paciente debe ser monitoreado constantemente para prevenir problemas respiratorios, y se sugiere que el personal médico lleve naloxona para contrarrestar el fentanilo en caso de que haya alguna complicación. También se debe monitorear a los pacientes para evitar que muerdan y traguen la pastilla, ya que esto aumenta la tasa de absorción y puede provocar una sobredosis. Y como probablemente la mayoría de ustedes tiene curiosidad, sí, las paletas tienen sabor y vienen en limón blanco endulzado y frambuesa. Superglue. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Harry Coover estaba trabajando en un material para una mira de pistola de plástico transparente, pero fracasó y en su lugar creó una sustancia altamente adhesiva. Nada resultó de este descubrimiento, pero aproximadamente una década después, la fórmula sería redescubierta por Coover y sus asociados mientras trabajaban en una cubierta resistente al calor para un avión a reacción. Al obtener una patente en 1956, la sustancia fue llamada composición adhesiva de cianoacrilato catalizada por alcohol, superglue. Afortunadamente, todo esto se redujo simplemente a superpegamento, que luego se puso a disposición del público. El superglue, o superpegamento, es altamente adhesivo, formando una unión casi perfecta entre objetos, algo que cualquiera que haya usado esto sabe muy bien. Esta cualidad adhesiva fue descubierta pronto por los médicos de combate. Cuando no había otras opciones disponibles, los médicos de combate en Vietnam usaban superglue para cerrar heridas, previniendo el sangrado y manteniendo al herido con vida hasta que pudiera recibir atención médica más avanzada. Por supuesto, esto era una solución improvisada y no se recomendaba oficialmente, ya que el superglue no tenía la aprobación de la FDA para el tratamiento de heridas. También había algunos efectos secundarios que incluían la posibilidad de contaminación de la herida e irritación de la piel. Dicho esto, cuando uno se enfrenta a una herida de bala o de metralla, probablemente una erupción menor sea lo último en lo que alguien piensa. El uso de superglue para cerrar heridas fue tan efectivo que en 1998 un compuesto derivado fue aprobado para uso médico. Y los vendajes líquidos están fácilmente disponibles tanto para civiles como para militares, y son seguros para uso médico, reservando el pegamento instantáneo para manualidades y reparaciones en el hogar. Polvo de azufre y caparazones de camarón.
La mayoría de las personas ha visto películas de guerra donde un médico espolvorea un polvo sobre una herida antes de tratar a un herido. ¿Qué era esa sustancia y por qué lo hacían? Las infecciones han sido la pesadilla de los ejércitos desde el principio de los tiempos, causando más muertes que las propias heridas. Este problema se controló con la introducción de los antibióticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos usó sulfanilamida cristalizada y tabletas de sulfadiazina, y a cada soldado se le entregaba una dosis de cada una para un solo uso, junto con un vendaje de compresión. Cuando resultaba herido, el paquete de polvo de sulfanilamida cristalizada se vaciaba sobre la herida, se cubría con el vendaje y el soldado tomaba las tabletas. Estas medidas, con suerte, eliminarían cualquier bacteria en la herida y prevenir infecciones, y en gran medida fueron eficaces. Las tabletas de sulfadiazina no debían usarse en soldados con heridas abdominales, ya que las náuseas y los calambres estomacales eran un efecto secundario común, lo que solo empeoraría la herida. Además, el polvo de sulfa solo desinfecta la parte externa de la herida y hace poco para prevenir infecciones en lo profundo de la herida. No era una mala idea y ciertamente era mejor que nada. Pero al final de la guerra, el polvo de sulfa fue reemplazado poco a poco por antibióticos más efectivos como la penicilina. Hoy en día, los médicos de combate se preocupan más por detener el sangrado y se encargan de las infecciones después. Para detener la hemorragia, utilizan procedimientos como presión directa, torniquetes y asistencia química. El caolín es un mineral que se usa principalmente en la porcelana, pero también tiene aplicaciones en la fabricación de papel y caucho, así como en la industria cosmética. El chitosán es un compuesto derivado de las conchas de crustáceos marinos, como los camarones y los cangrejos. Ambos tienen propiedades hemostáticas, lo que significa que ayudan a ralentizar el sangrado. La gasa tratada con caolín y los geles y polvos de chitosán se han utilizado y continúan utilizándose tanto por profesionales médicos civiles como militares, incluidos los médicos de combate. En zonas de combate, los médicos de combate utilizan gasa tratada con caolín y geles y polvos de chitosán, lo que ayuda a ralentizar el sangrado mucho más que solo la presión y los torniquetes, provocando la coagulación hasta muchas veces más rápido que solo la presión directa. Si bien la infección es una preocupación, detener el sangrado es una prioridad mucho mayor y cualquier infección puede tratarse después con antibióticos. Insignias especiales o ninguna insignia en absoluto. En teoría, los médicos de combate son considerados no combatientes y no son un objetivo legítimo. Para mantenerse fuera de la mira del enemigo, a menudo evitaban portar armas y usaban brazaletes y pintaban sus cascos con un símbolo fácilmente reconocible, generalmente una cruz roja sobre fondo blanco. Durante la invasión del día D en Normandía en la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros alemanes capturados admitieron que los brazaletes que se usaban no eran muy visibles, así que se usaron brazaletes aún más llamativos. Algunos médicos incluso llevaban uno en cada brazo y pintaban la cruz roja en sus cascos, aunque no había una orden oficial para hacerlo. En su mayoría, los alemanes respetaban el estatus de los médicos. Sin embargo, no todos pensaban igual. Del otro lado del mundo, los japoneses apuntaban específicamente a los médicos, sabiendo que su muerte debilitaría la moral estadounidense. Esto hizo que los médicos dejaran de usar símbolos identificables, y muchos también llevaban armas, luchando junto a los demás soldados. Esto pudo haber sido una violación de la Convención de Ginebra, pero no importaba contra un enemigo que de todas formas no la respetaba. Después de la Segunda Guerra Mundial, los médicos seguían siendo reacios a usar marcas distintivas como los japoneses. El Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte también atacaban a los médicos, así que los brazaletes y los cascos pintados quedaron en el olvido. Los helicópteros de evacuación médica, conocidos como dust-offs, eran pintados con la cruz roja, pero esto solo se convirtió en un blanco para que el Vietcong disparara. Las cruces fueron cubiertas con pintura, y los médicos pronto aprendieron a montar ametralladoras en las puertas de sus Ways, al evacuar heridos y a tener helicópteros artillados escoltándolos durante sus vuelos. En la guerra global contra el terrorismo, los soldados en Afganistán sentían lo mismo y consideraban que llevar una cruz roja era una desventaja. Se creía que el símbolo los hacía destacar entre los demás soldados y que eso les atraería una atención especial. Y, por supuesto, recibir atención especial en un campo de batalla es una excelente manera de acortar tu esperanza de vida. Hoy en día, sigue siendo un acto de equilibrio delicado. Por un lado, los médicos quieren mostrar su intención, no como guerreros, sino como sanadores. Pero al mismo tiempo, no quieren atraer la atención del enemigo mientras tienen que realizar la tarea de salvar vidas en el entorno más caótico y destructivo imaginable.